multidisciplinarios de la Z101. Hoy se cumplen 50 años del asesinato de Orlando Martínez, periodista excepcional de su época, director de una de las principales revistas del momento, que nació en las Matas de Farfán en el año 1944 y desde muy temprano, 16, 17 años, ya se le veía la euforia y la fortaleza de intelectualidad. Dicen quienes conocieron a Orlando Martínez que Orlando, a los 15 años, ya Orlando era un periodista sin ser graduado en su pueblo allá en las Matas de Farfán. Y cuando aconteció ese hecho funesto que conmovió a toda la República Dominicana, él era el director de la revista Ahora y era columnista en el periódico El Nacional. Tenía una de las revistas más importantes de ese momento que se llama Microscopio. Orlando desde muy pequeño tuvo su inclinación por la izquierda, por el comunismo, y cuando llega a Santo Domingo, pues inmediatamente entra al PCD, al Partido Comunista Dominicano, y desde ahí comenzó a hacer vida política. El 17 de marzo del año 1975, él se encontraba en la revista Ahora, desarrollando su trabajo consuetudinario, y a las 7 de la noche Orlando recibe una llamada. Eso cuenta el periodista Joseph Cáceres. A las 7 de la noche recibe una llamada y él hace una parada y le dice a Joseph, el trabajo que tú estás haciendo, tíramelo por debajo de la puerta que yo tengo que salir. No recordaba que debía ir al lanzamiento de un libro del periodista Mario Emilio Pérez. En esos días, Orlando Martínez había comprado un carro del año, un Lancer, un carro nuevo, y cuando enciende su vehículo, que se dirige al lugar donde se va a exponer el libro, decide desplazarse por la zona universitaria, y Orlando sintió que lo estaban persiguiendo y aceleró un poco, y el carrito también aceleró. Lo perseguía un carro, un Datsun 1200, y como una estrategia para distraerlo, en una parada que Orlando hizo, redujo la velocidad, el carro lo chocó por atrás. Orlando estaba armado. Real y efectivamente, Orlando Martínez tenía un 38 en la gaveta del vehículo, pero no le dio tiempo a sacar. Y cuando Orlando trató de sacar el pie, uno de sus pies, para conversar y preguntarle a la persona que por qué lo chocaron, recibió un disparo en el brazo. El primer disparo se lo dio Mariano Durán Cabrera en el brazo. Y Orlando recibió un segundo disparo en el pómulo derecho de Alfredo Lluveres Ricard, que fue lo que prácticamente lo mató en el momento. Cuando eso acontece, la primera persona que llamaron, según relata ese periodista, fue a Joseph Cáceres, porque llamaron a la redacción del periódico y se armó todo un revuelo en el país. Pero se dieron mucha conjetura en todo este proceso y muchas especulaciones. Y hay que recordar también que Orlando Martínez era un crítico del profesor Juan Bosch. Y cuando asesinan a Orlando Martínez, se armó todo un proceso de conjetura e inclusive apresaron a 2 de los seguidores o de la seguridad del profesor Juan Bosch, a Cheche Luna y a otro de la seguridad del profesor Juan Bosch, porque el objetivo era pegarle la muerte al profesor Juan Bosch, porque lo criticaba. Era una persona de izquierda y no tenía prácticamente preferidos. Criticaba tanto el gobierno, pero también criticaba al profesor Juan Bosch. Era un acérrimo crítico del gobierno de Joaquín Balaguer, tal y como se conoce en la historia contemporánea dominicana, los 12 años de Balaguer. Que no solo se asesinó a Orlando Martínez, un año antes fue asesinado Goyito, un prestigioso periodista dominicano. Pero si nosotros seguimos ahondando y seguimos revisando la cantidad de asesinatos que se cometieron en esos 12 años de Balaguer, ahí está Abel Martínez, Amin Abel Hasbún, están los Palmeros, está Otto Morales,
y muchos asesinatos de muchos jóvenes que se cometieron en esos 12 años de Balaguer. Pero el asesinato de Orlando Martínez real y efectivamente conmovió a la sociedad dominicana, y cuenta quien a la sazón era juez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón, que en el año 1995, después de mucho tiempo, el caso resurgió, el caso de Orlando Martínez, porque su madre, la madre y el padre de Orlando Martínez hicieron tanta presión para que esto no quede en el anonimato, que presionaron hasta más no poder para que los culpables y quienes asesinaron a Orlando Martínez fueran llevados a la justicia. Finalmente, cuando gana Leonel Fernández en el año 1996, es designado Abel Rodríguez del Orbe como procurador de la República, pero ya en el año 1985, Abel Rodríguez del Orbe había sido abogado de esa familia y tenía prácticamente un compromiso con la familia de Orlando Martínez, de llegar hasta las últimas consecuencias de este crimen. Hay quienes dicen, no, que Balaguer no tuvo que ver con eso, era el gobernante del momento. Y ustedes saben que en muchos casos los gobernantes, los presidentes, no le dicen a nadie, mire, hay que salir de fulano, o hay que matar a Perencejo, pero ¿saben qué te dicen? Bueno, pero esta persona no me quiere dejar gobernar, que era una de las frases famosas de Balaguer. Pero ¿será que esta persona no me va a dejar gobernar? Y aunque Balaguer no decía de forma directa, hay que quitar a fulano del medio, habían en ese entorno quienes se tomaban atribuciones. Y en el entorno de Balaguer hubieron quienes tomaron atribuciones. Y una de esas terribles atribuciones fue la muerte de Orlando Martínez. ¿Quiénes mataron a Orlando Martínez y fueron sentenciados? Mariano Durán. Se fue a los Estados Unidos. Cuando se reabrió el caso después del año 1996, fueron a Estados Unidos a buscarlo y lo condenaron a 30 años. Paul Castro salió de su casa cuando fueron a buscarlo en un amplio operativo con una ametralladora, luego fue arrodillado y después de cometer ese vil asesinato, andaba llorando como una niña, también fue sentenciado a 30 años. El general Isidoro Martínez no fue juzgado porque Isidoro estaba muy enfermo y murió de cáncer en su casa. Otro de los condenados fue Luis Emilio de la Rosa, quien andaba con quien ejecutaron a Orlando Martínez, era el chofer del carrito Datsun 1200, y como él no tuvo que ver directamente con este horrendo crimen, fue sentenciado a 10 años. Quería hacer este pequeño relato sobre la vida del asesinato de Orlando Martínez a 50 años de que aconteció ese terrible hecho que marcó toda la República Dominicana y que hasta cierto punto fue un punto de inflexión para la difusión del pensamiento y la libertad de prensa en República Dominicana. En una ocasión dijo Manuel del Cabral, prestigioso poeta dominicana, que hay muertos que van subiendo mientras más baja su ataúd. Ese es Orlando Martínez, un grande, un gigante en el tiempo, que su memoria y su legado vivirá por siempre en el pueblo y en el corazón de los dominicanos. Vámonos.